Uichimuyu. El segundo está más allá. El tercero, el cual vamos a ver, está allá. Y el último, el pequeñito, está allá al fondo, allá detrás de los andenes horizontales. Allá atrás, el pequeñito, el más chiquito, ¿sí? El Uichimuyu, así se le llama. Bien, ¿para qué se era usado este lugar? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo, la función de este lugar o de estos lugares? Por eso es que le llamamos ahora laboratorio. Posiblemente se usaba, dicen un 90% que la función fue de domesticar, aclimatar los productos. No solo productos de la sierra, también productos de la selva y de la costa. Domesticaban, aclimataban. ¿Y cómo se hacía esto? Imagínense un ejemplo, sembremos maíz en el primer andén, donde está el señor cortando, ahí vamos a sembrar maíz. Sembramos, después de 6 a 7 meses, cogemos el producto, obtenemos, ya cosechamos. En el siguiente año que vamos a sembrar, ya no vamos a sembrar ahí, sino en el siguiente andén, en el que está arriba, en el segundo, ¿de acuerdo? Así, sembramos, cosechamos, sembramos, cosechamos. En 12 años, porque son 12 anillos, vamos a tener el producto del maíz domesticado, aclimatado a diferentes alturas, ¿de acuerdo? A diferentes microclimas. Cada andén tiene su propio microclima. Impresionante es esto. Abajo, en el círculo de abajo, donde no está el señor, sino más abajo, se siente entre 28 hasta 30 grados de temperatura. Y la parte superior, en el 12º andén, entre 13 a 15 grados de temperatura. ¿Cómo sabemos? Al bajar sabemos, hemos medido básicamente las temperaturas y sí coincide, ¿de acuerdo? Entonces abajo obviamente hace calor y te quitas las chompas, las prendas y te quedas con polito. Arriba vas subiendo y te vuelves a poner, ¿de acuerdo? Tiene microclimas y esa era la función de este lugar. Después, un ejemplo de que el maíz, hemos hablado del maíz, ¿verdad? De que el maíz llegaba al 12º andén, llevaban al siguiente laboratorio. Ese otro siguiente laboratorio tiene el nivel del 12º andén, así más o menos la altura. El primer anillo de abajo es la altura de este 12º y seguía ascendiendo. Obviamente vamos a seguir sembrando en los siguientes anillos del otro laboratorio. De esa forma se domesticaba y aclimataba. Ojo, solo es un ejemplo el maíz, obviamente papa, quinoa, kiwicha, oyuco, taru, hasta la hoja de coca, por si acaso, ¿de acuerdo? Bien, chicos, también pueden observar desde acá, se ve mejor el canal, hay canales, miren allá. Riego. Sí, irrigación, el sistema de irrigación se hacía de allá. ¿Observan abajo? Abajo en la parte inferior izquierda, allá hay sarunas. Sarunas le llamamos a las gradas flotantes. Piedras sobresalientes de los muros son las sarunas, ¿ya? En el quechua, sarunas. Al medio de esas, miren allá, una para bajar y otra para subir, ¿sí? Dos sectores de escaleras flotantes. Al medio hay líneas en vertical. Esas líneas son los canales de irrigación. Los andenes curvos que están al frente, también ahí están las líneas. El canal, mis amigos, los canales están allá. Y el manantial principal está allá arriba. Tengo un techito de paja brava ya sin gente. No es primero donde hay gente, arriba, ahí no hay gente, ¿verdad? Ahí está el manantial principal, el ojo de agua, el que abastecía de agua para la irrigación a los laboratorios. Ahí está. Ya no irriga agua, ya no viene agua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Maras, al cual vamos a ir luego, el pueblo de Maras no tenía hace años agua potable, agua para beber. Entonces ellos hablaron con el director del Ministerio de Cultura, por si acaso les hablaron, podemos hacer una conexión, y ellos decían, no, ¿qué nos van a dejar? Imposible. Y el director les aceptó y dijeron, sí, claro, como no vamos a usar Moray, no está en uso, entonces sí pueden hacer la conexión. Hay conexión de tubos PVC dentro y están conectados con el pueblo de Maras. Ahora Maras se abastece de agua de esta parte de Moray, ¿de acuerdo? Beben agua de Moray, ¿bien? Tiene en realidad 5 manantiales, pero el principal está allá, donde hay bastante agua hoy en día. Y sigue saliendo. ¿Es como un pozo? Que si no tuvieran los caños, acá habría agua corriendo. No, en realidad tampoco ya bajaba. Como nadie lo usaba, estaban tratando ahí de básicamente el manantial conducir a otras zonas, ¿no? A otros pueblitos. Pero bueno, entonces ahora ya está mejor la conexión, más formalizado y está la conexión, ¿de acuerdo? Vamos a seguir descendiendo, chicos, vamos a seguir bajando.